¿Has oído hablar de los exoplanetas? ¿Qué misterios ocultan los mismos? En el video de hoy, nos adentraremos en el intrigante mundo de los exoplanetas, explorando qué son, sus características únicas, curiosidades y su importancia en la búsqueda de vida en el cosmos. El estudio sobre estos objetos celestes nos desafía, nos emociona y nos acerca a responder una de las preguntas más profundas de la humanidad. ¿Estamos solos en el cosmos? ¿Estás listo para comenzar? Todos los planetas de nuestro sistema solar orbitan alrededor de nuestra estrella el Sol. Los planetas que orbitan alrededor de otras estrellas se llaman exoplanetas o planetas extrasolares. Los planetas extrasolares se convirtieron en objeto de investigación científica en el siglo XX. Muchos astrónomos suponían su existencia, pero carecerían de medios para identificarlos, ya que son muy difíciles de detectar directamente con telescopios. Están ocultos por el resplandor brillante de las estrellas que alrededor de ellas orbitan. Los primeros planetas extrasolares alrededor de estrellas fueron descubiertos en la década de 1990, en una dura competición entre equipos suizos y norteamericanos. El primer planeta extrasolar fue anunciado por Michael Major y Didier Queloz, del grupo suizo, el 6 de octubre de 1995. La estrella principal era 51 Pegasi, y se dio en llamar al planeta 51 Pegasi b. Pero, ¿cómo son detectados estos planetas? Lo cierto es que la gran mayoría de los planetas extrasolares conocidos solo han sido detectados a través de métodos indirectos. Hablemos de algunos de ellos. Velocidades radiales. Imagina que tienes una estrella en el centro y un planeta que gira alrededor de ella. Cuando el planeta se mueve, ejerce una fuerza gravitacional sobre la estrella, haciendo que la estrella también se mueva, pero en un movimiento mucho más pequeño. Este movimiento estelar puede ser detectado observando las líneas espectrales de la estrella. Cuando la estrella se acerca a nosotros, estas líneas parecen desplazarse hacia el lado azul del espectro, y cuando se aleja, se desplazan hacia el lado rojo. Este efecto se basa en el principio de Doppler. Este método ha sido muy exitoso en la búsqueda de nuevos planetas, pero tiene algunas limitaciones. Principalmente, solo es efectivo para detectar planetas gigantes que están muy cerca de su estrella, por lo que solo encontramos una pequeña fracción de los planetas que podrían existir. Astrometría. Este otro es un método que detecta exoplanetas observando cómo la posición de una estrella cambia en el cielo debido a la influencia gravitacional de un planeta en órbita. Aunque las variaciones son muy pequeñas y a menudo requieren mediciones extremadamente precisas, esta técnica ha contribuido significativamente al campo de la detección y caracterización de exoplanetas. Tránsito. Este particular método es una técnica utilizada para detectar exoplanetas observando sutiles cambios en la luz de una estrella cuando un planeta pasa por delante de ella en su órbita. El método tránsito tiene varias ventajas. En primer lugar, puede utilizarse para detectar planetas de varios tamaños, incluyendo aquellos que son comparables en tamaño a la Tierra. Además, no depende de la distancia entre el planeta y su estrella anfitriona, lo que significa que puede encontrar planetas tanto cerca como lejos de su estrella. Uno de los ejemplos más conocidos de exoplanetas detectados mediante el método de tránsito es el telescopio espacial Kepler, que ha identificado miles de planetas extrasolares, incluidos algunos que se encuentran en la zona habitable de sus estrellas, donde las condiciones podrían permitir la existencia de agua líquida y potencialmente una vida. La mayoría de los planetas extrasolares conocidos son gigantescos gaseosos, igual o más masivos que el planeta Júpiter, con órbitas muy cercanas a su estrella y periodos orbitales muy cortos. Sin embargo, se cree que ello es debido a que se encuentran más fácilmente a planetas de este tamaño que a planetas terrestres más pequeños. De igual manera, exoplanetas comparables al nuestro empiezan a ser detectados, conforme las capacidades de detección y el tiempo de estudio aumentan. De acuerdo con la actual definición de planeta, un planeta tiene que orbitar una estrella. Sin embargo, se considera posible la existencia de cuerpos planetarios no ligados a la gravedad de ninguna estrella. Tales cuerpos habrían sido expulsados del sistema en el que se formaron, y en la literatura científica se los denomina frecuentemente como planetas errantes o planetas interestelares. Estudiar los distintos exoplanetas y sistemas planetarios descubiertos hasta la fecha, desde los más pequeños hasta los más grandes, desde los que se parecen a la Tierra hasta los más extraños,
no solo nos ayudará a conocer cómo se formaron y evolucionaron estos sistemas concretos, sino que nos proporcionará información clave para comprender si pudiera existir vida en algún otro lugar del universo y dónde. Muchas preguntas sin respuestas siguen acerca de las propiedades de los exoplanetas, como los detalles de su composición y la probabilidad de poseer lunas. Otra cuestión es si podrían albergar vida. Varios planetas tienen órbitas en la zona habitable de su estrella madre, donde debe ser posible que las condiciones similares a la Tierra prevalezcan. La mayoría de los planetas son gigantes similares a Júpiter, más que el tamaño de la Tierra, y si estos planetas tienen grandes lunas, los satélites podrían ser una morada más plausible para la vida. El exoplaneta confirmado más similar a la Tierra descubierto orbitando dentro de la zona habitable es, hasta mayo del 2020, T-Garden b, con un índice similar con la Tierra del 93% con una temperatura estimada de 13 grados o más que la Tierra. KOI 4878.01 es un candidato a planeta. Posee un índice de similitud a la Tierra del 98% de confirmarse su presencia. Sería un posible análogo a la Tierra. Se han realizado varios cálculos de cuántos planetas podrían albergar la vida sencilla o incluso vida inteligente. Por ejemplo, Alan Voss del Instituto Carnegie de Ciencias estima que puede haber 100.000 millones de planetas terrestres en nuestra Vía Láctea, muchos de ellos con formas de vida simple. Asimismo, cree que podrían haber miles de civilizaciones en nuestra galaxia. Un trabajo reciente de Duncan Forgan de la Universidad de Edimburgo también ha tratado de calcular el número de civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia. La investigación sugiere que podrían haber miles de ellos. Sin embargo, debido a gran incertidumbre sobre el origen y desarrollo de la vida y la inteligencia, todas las estimaciones se deben considerar extremadamente especulativas. A lo largo de este video hemos hecho un viaje por los exoplanetas, planetas que orbitan estrellas más allá de nuestro sistema solar. La búsqueda de exoplanetas ha revelado la gran diversidad del universo y ha planteado interrogantes fundamentales más allá de la Tierra. La detección de estos mundos distantes a menudo requiere tecnología avanzada y un agudo ingenio científico. A medida que aumentan nuestras capacidades de detección y la duración de las misiones, las búsquedas de exoplanetas más parecidos a la Tierra continúan, lo que plantea la posibilidad de un día encontrar señales de vida en algún rincón del universo. La pregunta de si estamos solos en el cosmos es una cuestión que ha intrigado a la humanidad durante siglos, y la búsqueda de exoplanetas ha llevado pasos significativos hacia su respuesta. A medida que descubrimos y estudiamos más exoplanetas, debemos recordar la inmensidad del universo y la posibilidad de que haya innumerables mundos por explorar. La búsqueda de vida más allá de la Tierra no solo amplía nuestros horizontes científicos, sino que también despierta nuestra imaginación y nos invita a reflexionar nuestro lugar en el cosmos y la posibilidad de compartirlo con otros seres vivos. Gracias por habernos acompañado hasta aquí, esperamos haya disfrutado del video, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.